Cesarea Marítima fue una ciudad tan importante que después de la destrucción de Jerusalén fue la capital de Tierra Santa durante casi 6 siglos, hasta la conquista árabe del año 640 después de Cristo. Donde existía un pequeño puerto fenicio, el rey Herodes el Grande construyó entre los años 25 y 10 a.C. esta ciudad con un puerto artificial, llamada así en honor del César Octavio Augusto, el César que gobernaba cuando nació Jesucristo. Como todas las ciudades romanas, contaban no solo con templos y tiendas, sino también con un circo o hipódromo. Ya que las carreras de caballos eran el espectáculo que más agradaba a los romanos. Y un teatro, otra forma de diversión heredada de los griegos. Y aunque los griegos los construían en semicírculo, aprovechando las laderas de las colinas, los romanos no necesitaban colinas para levantarlos. Ellos utilizaron especialmente el arco, y en la zona dedicada a los actores construían altos muros que servían para la escenografía. Utilizaron también los teatros para luchas de gladiadores. Lo que vemos que se levanta al fondo junto al mar es el Palacio de Recreo de Herodes, ubicado entre el teatro y el hipódromo para facilitarle su traslado a los lugares de diversión. El circo tenía capacidad para 15.000 espectadores y en el siglo II después de Cristo fue remodelado para que en él se presentaran los espectáculos de los anfiteatros romanos, como los combates con fieras. Y no podía faltar un acueducto que hacía llegar el agua desde el Monte Carmelo. El acueducto tenía 9 kilómetros de longitud, de los que una parte era subterránea, y solo cerca de la ciudad se elevaba mediante arcos. El libro de los Hechos de los Apóstoles menciona que el cristianismo llegó a esta ciudad con Felipe el Diácono. En ella, Pedro realizó el primer bautismo para los gentiles o no judíos cuando bautizó al centurión Cornelio y a todos los miembros de su casa. En ella estuvo Pablo cuando, perseguido por las autoridades de Jerusalén, los cristianos lo acompañaron hasta aquí y le facilitaron un viaje a Tarso, su ciudad natal. También estuvo en su segundo y tercer viaje misioneros. Y finalmente, cuando fue hecho prisionero durante 2 años, desde este puerto fue enviado a Roma, donde murió. Desde que se comenzaron los trabajos de arqueología, se han encontrado, incluso en el mar, distintas huellas del pasado, como estos objetos de bronce o estas monedas y aretes en oro. En 1961 se descubrió en esta ciudad la llamada Piedra de Pilatos, el único objeto arqueológico que menciona al prefecto romano que ordenó la crucifixión de Jesús. En la parte superior de la piedra se lee el nombre del emperador Tiberio, que reinaba cuando Cristo fue crucificado y que dio nombre al lago de Tiberíades, y abajo el nombre de Pilatos. Pero, ¿cómo era Cesarea? Este dibujo nos puede ayudar. El número 1 indica el faro que señalaba la entrada al puerto artificial, que tenía capacidad para 300 navíos. El 2 muestra los diques que circundaban el puerto, primeros que los romanos construyeron con hormigón hidráulico, material que permite construir bajo el agua. El 3 indica la compuerta que regulaba el flujo de agua. El 4, el templo dedicado a la diosa Roma y al César Augusto como dios.
El 5, el Foro, gran plaza y centro neurálgico de la ciudad. El 6, los almacenes. El 7, el circo o hipódromo. El 8, el acueducto. El 9, el palacio de recreo de Herodes con pórticos, mosaicos, una piscina y un caprichoso embarcadero. El 10, la planta urbana de la ciudad en forma de retícula. Y el 11, el teatro. El palacio de Herodes tenía forma rectangular, con una piscina al centro rodeada de columnas y una terraza con vista hacia el mar. Se llegaba a él a través de un patio con 3 estanques. Y ahora vamos a visitar la zona arqueológica. Es necesario pagar un boleto para poder ingresar, pero nuestro grupo ya tiene todo pagado para evitar filas y así facilitar la entrada. Las ruinas se encuentran en la costa mediterránea de Israel, a medio camino entre las ciudades de Tel Aviv y Haifa. Antes de visitar la zona, es importante tener una idea del importante puerto que había en este lugar, que rivalizaba en la antigüedad con el puerto de Alejandría controlado por Cleopatra, porque de los edificios de aquella época, las excavaciones arqueológicas solo han encontrado fragmentos de frisos, capiteles, columnas y pavimentos, ya que era costumbre en aquel tiempo que los restos de una ciudad destruida se podían utilizar para construir otras, y así, especialmente los mármoles, eran llevados a otros sitios, y la ciudad tomada como cantera. No solo se observan capiteles de columnas de tipo griego o romano, sino también algunos de la etapa bizantina. Muchos de los restos se han sacado del mar y están en espera de que los arqueólogos y restauradores puedan colocarlos en el lugar que un día estuvieron. Aquí vemos un capitel que muestra el paso del cristianismo por este puerto, pero no todos los restos están ante nuestros ojos porque, como Herodes utilizó cemento hidráulico en el mar para crear este puerto artificial, en este sitio también hay visitas especiales con buceo y mapas sumergibles para ver los restos bajo el mar. Una de las cosas que llama más la atención de los visitantes es la reconstrucción del teatro romano inspirado en los teatros griegos, con una magnífica vista hacia el mar. Recordemos que en las ciudades romanas no podían faltar 2 elementos para la diversión popular: el teatro y el hipódromo para carreras de caballos, llamado por los romanos circo. Aunque fue construido con la piedra típica del lugar, según el gusto de los romanos, estaba embellecido con mármoles y esculturas. Algunas de las que se han recuperado se han colocado aquí, junto a las puertas de la parte superior. Se puede ver un buen pastor cristiano, pero también un fragmento del dios Hermes o Mercurio con el cuerno de la abundancia. Varias esculturas de personajes masculinos y un enorme pie perteneciente a una escultura monumental. Llama la atención esta escultura de un importante romano con su atuendo.
Esta zona se ha convertido en un centro cultural israelí muy importante, por lo que el teatro se utiliza para conciertos de todo tipo, incluidos los de música moderna. Nuestro grupo, con la bandera de México, se ve en la parte superior. Desde el año 6 a.C., esta ciudad fue la capital administrativa y se convirtió en la residencia oficial del procurador, gobernador y prefecto, alojando a Poncio Pilatos. Aunque el procurador gobernaba la región de Judea, tenía su residencia aquí. Tras la destrucción de Jerusalén, el puerto se convirtió en la ciudad más importante del país. Paganos, samaritanos, judíos y cristianos vivieron aquí entre los siglos III y IV. En las ruinas que se ven aquí estaba el Palacio de Herodes, ubicado para su diversión entre el teatro a la izquierda y el circo a la derecha, a la orilla del mar, en lo que estamos viendo al frente. Imagínate este circo o hipódromo con 15,000 espectadores haciendo apuestas, animando a sus competidores favoritos y abucheando a los contrarios, o viendo las luchas entre gladiadores o gladiadores con fieras. Imagínate que eres un gladiador y estás entrando a este lugar mientras escuchas el griterío de la gente, pero sabes que detrás de ti entrarán osos, leones u otras fieras a las que deberás vencer mediante redes, cuchillos o lanzas. Como esto calmaba a la gente, por eso los emperadores le daban al pueblo pan y circo. Te recuerdo que Pablo visitó Cesarea o Cesarea durante su segundo y su tercer viaje como misionero, y posteriormente estuvo varios días con Felipe el diácono. Posteriormente, tras ser hecho prisionero en Jerusalén, fue enviado a este lugar, donde permaneció 2 años detenido en el palacio del gobernador, hasta que apeló al César y fue enviado a Roma. En el área del palacio de Herodes se encontró esta piedra con la inscripción del emperador Tiberio y Poncio Pilatos, lo que autentifica la existencia de este personaje mencionado en la Biblia. Al fondo se pueden ver algunas de las columnas del palacio de Herodes. En el siglo III, Orígenes escribió varias obras mientras vivía en Cesarea, temas que fueron tomados en cuenta en el Concilio de Nicea del año 325. Aquí vivió también el historiador Eusebio de Cesarea. En el año 451, el Concilio de Calcedonia estableció un patriarcado en Jerusalén, y Cesarea o Cesarea pasó a ser la primera de sus 3 sedes metropolitanas. Las excavaciones siguen encontrando mosaicos en magnífico estado, con figuras de animales y figuras geométricas. En el otro extremo del circo o hipódromo, también han ido apareciendo pilas para baños con mármol, y los trabajos de descubrimientos siguen avanzando. Las áreas que un día fueron bodegas son refugio de murciélagos como estos.
Y con estas imágenes del acueducto, doy paso al video que ofrece este sitio arqueológico a los visitantes de habla hispana. Espero que te guste, y si te gusta, dale like. Todo comenzó en un sueño. En el año 22 a.C., el rey Herodes, gobernador de Judea, coronado en Roma, desea incrementar el comercio entre el Imperio Romano y su reino. En su imaginación, Herodes ve un puerto de aguas profundas que posibilite la llegada de barcos de todo el imperio. Y en el puerto, un rompeolas artificial, una alta torre e inmensas murallas defensivas que otorgan seguridad a los navíos llegados. Este era un proyecto revolucionario, ambicioso y único en toda la región. A este sueño llamó Herodes Cesarea. Miles de obreros trabajan forzadamente para realizar el ambicioso programa. Gigantes estructuras de madera son hundidas en el mar para preparar la base del enorme rompeolas en construcción. De la arena, en una manifestación de ingeniería única, va surgiendo un puerto. Doce años más tarde, el sueño de Herodes se convierte en realidad. Sobre las arenas se levanta una bella y vital ciudad portuaria. Barcos cargados con mercaderías llegan desde todos los puntos del imperio. Cesarea, por su belleza, es admirada en toda la región. Y allí, en lo alto, sobre todos, arde el fuego en el faro de la torre de Drusión, señalando a los navíos en el mar el camino a tierra. En homenaje a sus patrones romanos, Herodes levanta un templo en el puerto y lo dedica a la diosa Roma y al César Augusto. En recompensa, es agraciado con la confianza del reino y su poder se expande hasta Siria. Después de su muerte, sus herederos tratan de llenar el vacío creado, pero la presencia carismática y el fuerte poder de Herodes ya no existen, y sus descendientes se diluyen en la historia. El dominio romano en Cesarea se fortalece. Cesarea pasa a ser la capital del gobierno romano local y residencia del comisionado. El puerto de aguas profundas otorga a sus habitantes una fuente de ocupación y subsistencia. Fuertes tormentas marinas y terremotos dañan el puerto y las murallas. Pero la ciudad se fortalece y se convierte en un centro de atracción para judíos, cristianos y paganos. En Cesarea se desarrolla una de las más importantes comunidades judías en la tierra de Israel. Sus centros de estudios y conocimientos atraen una gran cantidad de alumnos. Los habitantes de Cesarea cuentan también con nuevos lugares de esparcimiento. Representaciones de teatro y carreras de caballos atraen a numeroso público. A fines del siglo IV, el Imperio Romano se desintegra. Su lugar en el oriente es ocupado por el Imperio Bizantino. Es una nueva época para Cesarea. Una muralla nueva y más fuerte la rodea. Los combates de gladiadores son prohibidos, pero las carreras de carruajes continúan entreteniendo a sus ciudadanos y visitantes. Los negocios son excelentes. Aceite de oliva y vinos de alta calidad llenan los mercados. Y el comercio florece. El cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Bizantino. El templo de la diosa Roma y del César Augusto es destruido. Sobre sus ruinas
se levanta una iglesia octogonal impresionante por su belleza. La enorme abundancia de la época se refleja en las ricas decoraciones que adornan la iglesia. No obstante, la construcción, fruto del trabajo humano, no resiste a los colosos de la naturaleza. Fuertes terremotos continúan dañando a Cesarea. Lentamente se debilitan los cimientos del puerto y las aguas del mar lo cubren. En el siglo VII, luego de 7 meses de cerco y batallas, la Cesarea bizantina, una de las más fortificadas y prósperas ciudades de Israel, cae en manos de los musulmanes. Sobre las ruinas del templo romano y de la iglesia bizantina se levanta ahora una mezquita con una magnífica columnata que mira hacia el mar. Cuando los terremotos terminan por destruir el gran puerto, Cesarea se transforma en una somnolienta aldea y sus ruinas sirven como canteras de mármol. En el siglo XII vuelve la guerra a Cesarea. Invasores llegados de Europa con las cruzadas pretenden dominar las ciudades santificadas por el cristianismo. En plena guerra se despierta nuevamente la ciudad. Un nuevo muelle se construye en el puerto y los cruzados levantan también una impresionante muralla alrededor de la renovada Cesarea. Durante 200 años, las guerras entre los cruzados y los musulmanes destruyen a Tierra Santa. El año es 1265 y un poderoso ejército musulmano se acerca a las murallas de Cesarea. A su frente se encuentra el sultán Bibars. De 3 días de lucha, las tropas de Bibars penetran en la ciudad y siembran ruina y destrucción. Por primera vez desde su creación, Cesarea es destruida hasta los cimientos. El sultán Bibars no se detiene hasta que demole por completo la ciudad y no deja de ella vestigio alguno sobre la tierra. Lentamente, Cesarea desaparece en los dominios del sueño y la imaginación, de los cuales surgió en el pasado. Pero la historia de Cesarea no ha terminado. Así como nació en el sueño del rey Herodes, Cesarea es construida nuevamente en la era moderna, gracias a la visión de otro hombre, el barón Edmond Benjamin de Rothschild. El barón adquiere las tierras de Cesarea con el objetivo de transformarlas en un lugar que reúne en conjunto creatividad y turismo, comunidad, descanso y recreación. Gracias a él, la prosperidad vuelve a Cesarea y voces de vida llenan nuevamente la ciudad. La actual Cesarea cuenta con un parque de industria, investigación y desarrollo, una comunidad de residentes y zonas de turismo y recreación de las más bellas de Israel. Las construcciones que ustedes ven son edificios bosnios de hace más de 100 años, pero sus fundamentos se arraigan exactamente en el mismo lugar donde en el pasado se levantaban el templo, la torre de Drusión y la antigua muralla de Cesarea. Partes del puerto de Cesarea se encuentran debajo del agua, pero el teatro y el hipódromo permanecen en su lugar como en tiempos de antaño. El esplendoroso pasado de la ciudad se reconoce y está presente en la nueva Cesarea. Y así, durante miles de años, Cesarea sigue erguida. La ciudad del sueño. Un sitio donde pasado, presente y futuro conviven juntos en una perfecta armonía.